En este video aprenderemos a obtener la ecuación diferencial de un sensor de temperatura para posteriormente obtener su función de transferencia. Hola controleros y controleras, sean bienvenidos nuevamente a otro video de controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de instrumentación. Este entonces será el segundo video que va a tratar sobre los sensores de temperatura. En este video en específico vamos a aprender a obtener la ecuación diferencial de un sensor de temperatura y con esta ecuación diferencial pues posteriormente podremos obtener la función de transferencia de un sensor de temperatura. En el curso de instrumentación industrial que tenemos en el canal y en la página web ya hemos aprendido a obtener la ecuación diferencial y las funciones de transferencia de diferentes instrumentos industriales. Si todavía no has tenido la oportunidad de saber cómo se obtienen este tipo de ecuaciones, pues mira, aquí te va a salir esta tarjeta donde podrás ver todas las clases que hemos hecho de instrumentación hasta la fecha. Así que veamos cómo es que se hace. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Entremos entonces a ver el modelado de estos sensores de temperatura que acabamos de ver, para que podamos entender cómo obtener su ecuación diferencial y posteriormente, como no, sus funciones de transferencia. Independiente de la forma como se constituye cada sensor de temperatura, su comportamiento dinámico puede ser estudiado en función del perfil de temperatura. Generalmente los sensores de temperatura son instalados dentro de un termopozo, los cuales pueden contener una capa externa o una capa externa e interna de resistencia. Si vemos aquí la representación, en este caso de una termocupla, cuando necesitamos medir la temperatura dentro de un proceso, ya lo hemos explicado que industrialmente se utiliza el termopozo. Como el termopozo ya está ubicado en el proceso, nosotros podemos inserir cualquier instrumento de medida dentro de ese termopozo. En este caso tenemos aquí la imagen de un termopozo y la representación nos muestra que podemos inserir, por ejemplo, una termocupla, que es uno de los sensores más comunes que podemos encontrar a nivel industrial. Solo que como lo redactábamos aquí, va dependiendo de la construcción de este termopozo. Estos termopozos pueden tener una o dos capas y dependiendo del número de capas que tenga el termopozo dentro de nuestro proceso industrial, pues se va a ver modificado ligeramente nuestro modelo matemático del sensor de temperatura. Comencemos entonces primero con la consideración de que el termopozo pues tendrá una única capa de resistencia. Esto nos indica que la mayor resistencia a la transferencia de calor está ubicada en la parte externa del termopozo. En este caso se tiene una única capacitancia, por lo que podremos modelar el sistema como siendo de primer orden. Aquí entonces está la representación para los dos tipos de termopozos que vamos a ver en este video. Para obtener el modelado matemático, aquí estamos describiendo la figura número A, que únicamente posee una única capa en el termopozo. Vemos que la temperatura del proceso pues es una temperatura alta. Al entrar en contacto con el termopozo, pues el termopozo tiene primero una capa resistiva que va a hacer con que la resistencia pues caiga un poco. Luego se va a encontrar con la pared del termopozo y fuera de la pared del termopozo pues estará nuestra termocupla o nuestro sensor de temperatura, que es el que está midiendo entonces la temperatura de nuestro proceso. Vemos entonces que la temperatura del proceso en un estado transitorio pues es mucho mayor a la temperatura que estará leyendo nuestro sensor, en este caso una termocupla dentro del termopozo. La segunda figura pues ya lo vamos a ver más adelante, simplemente es el mismo principio, solo que en este caso ya vamos a tener dos capas. Tenemos una capa externa y una capa interna y vemos que la temperatura del proceso pues va a caer bastante con relación a la temperatura que está leyendo nuestra termocupla por causa de esa doble resistencia. Entonces veamos cómo se hace el modelado matemático de primer orden para este caso y veremos de segundo orden para este otro caso. Tenemos aquí entonces la representación de ambos tipos de termopozos. Vamos a analizar entonces el caso de una termocupla basándonos en el análisis de transferencia de calor. La velocidad a la que el sensor intercambia calor con su entorno debe ser igual a la velocidad de cambio de la energía interna del sensor. Si el mecanismo dominante del intercambio de calor es la convección, desconsiderando obviamente pues la conducción y la radiación, entonces para eso suponemos que en este caso este proceso pues está siendo medido dentro de un fluido, entonces vamos a hacer un balance de energía
bastante simples que nos va a representar nuestra ecuación diferencial de primer orden, como lo vemos aquí. Aquí entonces vemos que este h pues será nuestro coeficiente de convección, el a será el área de la superficie del sensor, Tm, en este caso Tm lo vemos aquí es la temperatura de la termocupla, T será la temperatura del proceso, M es la masa de la termocupla, cuánto pesa dicha termocupla, y C será la capacidad calorífica, la capacidad de calor. Entonces, teniendo nuestro sistema de primer orden, vemos que es bastante simple, simplemente un balance de energías. Podremos representar entonces nuestra ecuación diferencial de primer orden de esta manera un poco más estándar, donde vamos a tener entonces una constante tau p, que si lo vemos claramente aquí desde la ecuación donde hicimos el balance de energías, pues tau p simplemente será m por c dividido el coeficiente h por el área. Si lo vemos aquí, reemplazamos pues esto por tau p y podríamos reescribir entonces nuestra ecuación de primer orden, que nos va a dar el modelo matemático de un sensor de temperatura. Ya esto pues es un sistema de primer orden. Ustedes pueden aplicarle por ejemplo la transformada de Laplace para obtener la función de transferencia del sistema. Eso ya lo hemos hecho bastantes veces. Si no sabes cómo obtener la función de transferencia de un sistema aplicando la transformada de Laplace a una ecuación diferencial, pues mira aquí arriba, te dejo el enlace para que veas varios videos de cómo se hace este procedimiento. Muy bien, conseguimos entonces obtener el modelado de primer orden de un sensor de temperatura, pero también existe el caso donde vamos a tener dos capas en el termopozo y vale también la pena pues verlo. Este modelado de primer orden generalmente es el más común, pero vale la pena entonces mencionar que también existen este otro tipo de modelado cuando tenemos un termopozo de doble capa, que es cuando se tiene una capa externa y una capa interna. Entonces se tiene una mayor transferencia de calor en la capa interna y externa de la carcasa del termopozo. Esto es equivalente a tener dos capacitancias, por lo tanto, como ya lo hemos anticipado anteriormente, va a ser un modelo de segundo orden sobreamortiguado. Básicamente entonces la ecuación que va a representar nuestro termopozo pues vendrá dado por esta función de transferencia de segundo orden, y con esto entonces podremos modelar diferentes sensores de temperatura cuando estemos utilizando un termopozo de dos capas. Con esto, amigos, hemos llegado entonces al final de este video de los sensores de temperatura, donde aprendimos a obtener las ecuaciones diferenciales de una termocupla inserido en un termopozo. Igual puedes aplicar este concepto para otro tipo de sensores que se instalen dentro del termopozo. Como lo vemos aquí, fueron las ecuaciones diferenciales. Ya a partir de estas ecuaciones diferenciales, tú ya estás en la capacidad, con todos los videos que tenemos aquí en el canal, junto con todas las explicaciones del sitio web, de obtener las funciones de transferencia fácilmente. Si les ha gustado este video, pues pueden darle un me gusta. Si no les ha gustado, pueden darle no me gusta. Y muy importante, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, y nos vemos entonces en la próxima clase de controlautomaticoeducacion.com. Que estén muy bien, hasta luego. Puedes seguirme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones, y no te olvides de ver el siguiente video.